Jesús es la Navidad. Amén. Lo primero que necesitamos aprender es que necesitamos remover las tradiciones que muchos de nosotros hemos sido influenciadas por ellas. Porque muchos de nosotros hemos celebrado la Navidad de una manera tradicional y hemos perdido realmente la gran bendición que trae esto. Es por eso que hoy quiero que usted pueda recibir la revelación de lo que dice la palabra de Dios. Esto es la verdad. Y antes de establecer la revelación de la palabra, primero necesitamos remover y quitar las tradiciones. ¿Está aquí conmigo? En Colosenses capítulo 2, en el versículo 8 dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según dice las tradiciones de los hombres. Mira, la palabra es clara porque dice que nadie los engañe por medio de filosofías huecas. ¿Está aquí conmigo? Según las tradiciones de los hombres. La tradición muchas veces distorsiona, escuche bien, lo eterno. La revelación de la palabra de Dios lo que hace es restaurar la verdad de la palabra del Señor. La Navidad no es una fecha. La Navidad es una persona. Repito, la Navidad no es una fecha en especial. El 25 de diciembre llega la Navidad. No, lo siento. La Navidad no tiene que ver con una fecha en especial. La Navidad tiene que ser con una persona. Y esa persona se llama Jesús de Ayúdeme. Nazaret. Esa persona se llama Jesús de Nazaret. Jesús. Entonces lo primero que quiero que sepa es que la Navidad es una persona. Ahora, la pregunta es: ¿cómo se desvió el enfoque de la Navidad? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se perdió la esencia y la verdadera revelación de lo que es la Navidad? Lo primero que necesitamos es encontrar algunos datos históricos para poder entender esto. El 25 de diciembre fue adoptado por la Iglesia Católica como Christmas. ¿Está aquí conmigo o no? Nicolás de Turquía, conocido por su generosidad, vivió en un monasterio. Escuche, Nicolás era un monje que vivió en un monasterio. Él fue sacerdote muy joven y luego se convirtió en un obispo. Tras su muerte de este hombre llamado Nicolás, la Iglesia Católica lo canonizó y su figura fue transformada con el tiempo hasta convertirse en el personaje moderno que muchos de nosotros conocemos como Santa Claus. ¿Está aquí conmigo o no? O llamado por nosotros también Papá Noel. ¿Está aquí conmigo o no? Ahora entiende por qué el gorrito que tenía Papá Noel, que tiene Papá Noel. Porque este hombre llamado Nicolás llegó a ser un obispo. Ahora, ¿qué sucedió? Que en la Reforma, un hombre que Dios levantó, ¿cuántos conocen de Martín Lutero, el padre de la Reforma? Este hombre también viene de un trasfondo católico también. Y él fue un monje católico. Pero él era un hombre muy estudioso, era un teólogo, un investigador de la palabra. Y fue uno de los hombres que presentó las 95 tesis contra la Iglesia Católica. A él se le conoce como el protestante. ¿Por qué? Porque protestó contra el sistema religioso de aquel entonces. Por eso ahora entiende por qué nos llaman a nosotros protestantes. Porque según la Iglesia Católica, el padre del protestantismo se llama Martín Lutero. Y una de las cosas que Martín Lutero rechazó fue la figura de este hombre llamado Nicolás. Porque Martín Lutero, escuche bien, se convirtió en la persona que rechazó esta figura porque veía que estaban distorsionando el centro del evangelio. Y se estaba poniendo la mirada en un personaje que sí, que de cuando era joven era generoso, era muy generoso porque ayudaba a muchas personas. Ahora entiende por qué Papá Noel es el que da regalos, es el que ayuda a los demás, porque lo toman de la vida de este Nicolás. Pero Martín Lutero, entendido en la palabra, dice: no, la Navidad no es
Santa Claus. La Navidad no es Papá Noel. Un momentito. No me quieran centrar a Papá Noel y a Santa Claus. Yo quiero que sepan que la Navidad es una persona. Y esa persona se llama... ¿Qué me está diciendo, apóstol, pastor? Lo que te estoy diciendo es que el regalo que mañana le vayas a entregar a tu hijo, no le vayas a decir que se lo trajo Papá Noel. Está aquí conmigo, ya se fue. Dígalo. Yo creo que le arruiné el disfraz a un papá aquí. Dice, ¿y ahora qué hago con el disfraz? Vístete de una persona que se llama Jesús. Repito, vístete de una persona que se llama Jesús. Amén. Vístete de la gloria de Dios y dile, es papá, no él. La bendición viene de papá y no de él. ¿Está aquí conmigo o no? Amén. Dile a tus hijos, dile a tu familia, que gracias a nuestro Dios tan bueno y tan misericordioso podemos tener una cena en nuestra casa. ¿Verdad? Algunos han matado, no sé, al chancho, otros han matado a la gallina, otros han matado al pollo, otros están buscando a quién matar. Pero alguien va a morir sí o sí. Porque esa mesa yo declaro que va a estar llena de grandes bendiciones. Aleluya. Amén o no amén. Amén. Y eso es gracias a nuestro Dios, a ese Dios tan bueno que nos da trabajo, que nos permite trabajar diariamente, nos da vida, nos da salud, nos da fuerzas para que nosotros podamos ser testimonios de nuestros hijos. Amén. ¿Y qué testimonio? De que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que alcanzaremos es gracias a Jesús de Nazaret. Ahora, la pregunta es, ¿qué hubo detrás de todo esto? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué quisieron remover a la persona de Jesús y poner a Nicolás? ¿Por qué quisieron distorsionar el propósito del nacimiento de Jesús? Para ellos era necesario quitar a Cristo como el centro de la Navidad, engañar el corazón de los niños, sembrar duda en la fe y producir en el mundo entero algo que usted tiene que odiar con todo su corazón. Porque hay algo que usted tiene que aprender, que tú y yo tenemos que amar lo que Dios ama y tenemos que odiar lo que Dios odia. Hasta que tú no odies lo que Dios odia, para usted siempre lo malo será una opción para hacerlo. Pero Dios odia todo lo que tiene que ver con lo malo. Y detrás de esta Navidad se produce un gran consumismo en el mundo entero. Usted no se imagina cuánto se vende en la Navidad. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántas personas por querer pasar una gran Navidad se endeudan? Se metieron a pedir dinero en prestado y comenzaron a endeudarse. Y después de la noche buena les llega la noche mala. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que la Navidad tiene que ver con consumismo. Entonces el chico que no tiene una Jordan, o el que no tiene una buena zapatilla, el que no tiene un buen traje, una buena ropa, se siente mal, se siente triste, porque piensa que la Navidad tiene que ver con la ropa, tiene que ver con el regalo. No, la Navidad no tiene que ver con nada de estas cosas. La Navidad, ¿qué es? Parece que se fue. La Navidad, ¿qué es? Allá arriba, ¿alguien me puede decir amén? Algo ya se fue. Dice la Biblia en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Está puesto en lo material o está en Cristo Jesús? Preocupémonos que en esta Nochebuena de la Navidad que vamos a pasar el día de mañana, lo más importante es que Jesús esté en tu mesa. ¿Sabe? Cuando Jesús llegó a la mesa de aquel hombre que se bajó, ¿se acuerda de aquel árbol sicómoro llamado Zaqueo? Un hombre pequeño de estatura, pero con un corazón tan grande, que aún a pesar de las limitaciones que él tenía, y aún a pesar de los impedimentos que tenía, ¿se acuerda que Zaqueo dijo, no, yo tengo que conocer a Jesús? Y él se sorprendió tanto
al ver que Jesús pone su mirada en él y le dice: Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa. Yo quiero declarar en esta noche, en el nombre de Jesús, que el que va a estar en esta noche buena es Jesús de Nazaret. Ahora usted se preguntará: ¿y por qué eso es importante? Porque cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, ¿sabe lo que sucedió? Que Zaqueo se levantó de la mesa y dijo: Señor, le daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he robado, se lo voy a entregar multiplicado, se lo voy a entregar. Y Jesús dijo: ha llegado la salvación a esta casa, porque donde llega Jesús, ¿sabe lo que hay? Hay arrepentimiento. Donde llega Jesús hay cambio. Donde llega Jesús hay transformación. Donde llega Jesús hay cambio y transformación. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Amén. Dele fuertes palmas a Dios por eso. Escuche esto. Mire lo siguiente: la Navidad fue profetizado por el Señor, que utilizó a muchos hombres para profetizar acerca de la llegada del Mesías. Porque la Navidad, repito, tiene que ver con Jesús. Y tiene que ver con el hecho de que el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el ungido y el Salvador de este mundo, tenía que llegar a la tierra. Y eso se habló hace cientos y cientos de años antes de Cristo. Si usted va a la Biblia en Génesis 3:15, va a encontrar que el mismo Dios profetiza, porque no hay alguien, escuche bien, no hay un profeta más grande que nuestro Dios. Y Dios fue el que profetizó en Génesis 3:15 que vendría el Salvador de la simiente de la mujer. Mire, esa fue la primera palabra profética, que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza ¿a quién? A Satanás. Mire, desde Génesis, luego vamos a Génesis capítulo 49, versículo 10, también nos enseña que el Mesías era visto, mi hermano, que pertenecería a una de las tribus de Jacob. En este caso estamos hablando de Judá. Por eso que a Jesús se le conoce como el león de la tribu de Judá. En Ezequiel 37:24 vemos que Jesús el Cristo pastorearía a su pueblo. En Isaías 9:7 dice que él heredaría el trono del rey David. En Isaías 7:14 dice que Jesús el Cristo nacería de una virgen. Y en Mateo 1:23 se le da el nombre, y el nombre sería Emmanuel. Diga conmigo, Emmanuel. Entonces, ¿por qué le explico eso? Porque la Navidad no comenzó en Belén. ¿Aquí conmigo o no? Yo sé que cantamos Belén, campana de Belén, todo está bonito, pero yo necesito decirle que la Navidad no nace en Belén, sino que la Navidad empieza desde la eternidad. Porque desde la eternidad Dios determinó entregar a su Hijo unigénito para salvar y redimir a la humanidad. Ahora, algunos preguntan: ¿y qué significa Emmanuel? La palabra Emmanuel, según Mateo 1:23 dice: y aquí una virgen concebirá y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Me está escuchando? Dios con nosotros. Desde ahí quiero que sepa que Jesús no es un profeta más, como dicen los testigos de Jehová. Jesús, amados, no es un hombre común y corriente. Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Y la Biblia lo dice: Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Emmanuel no significa, escuche esto, Emmanuel no significa el Dios que está lejano. Emmanuel no significa el Dios indiferente a tu necesidad. Todo lo contrario.
Emanuel significa el Dios que está presente, el Dios que está cercano y el Dios que está involucrado en tu vida y en medio de tu necesidad. Yo no sé si está aquí conmigo en esta hora. Amén. Yo no sé si está aquí conmigo en esta noche. Amén. No importa cuán duro o difícil haya sido el año 2025 para ti, pero te voy a decir algo en esta hora. Dígalo. Dios sigue con nosotros. Amén. No, usted no me está escuchando. Yo no sé qué tan duro haya sido el 2025 para nosotros, pero Emanuel, Dios sigue con nosotros. Amén. Y algunos dirán, pero ¿cómo que sigue con nosotros? Si Jesús ascendió a la presencia del Padre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, yo no los dejaré solos. Pequeña manada, hijos, dice el Señor, no los dejaré solos. Yo les enviaré a otro consolador, uno semejante a mí. Y ese otro es una persona también. Y es la tercera persona de la Trinidad, conocido por nosotros como la persona del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El que tiene el Espíritu Santo en su vida tiene al Dios Padre, tiene al Dios Hijo y tiene al Dios Espíritu Santo de Dios. Amén. Mira a alguien que está al lado, dile, no estás solo. No está solo. Dile, no estamos solos. No estamos solos. Estamos con Emanuel, Amén. Dios con nosotros. Así es. Vamos, dele palmas a Dios por eso. Aleluya. Usted se imagina esa escena. Hasta ese momento nadie había visto a Dios jamás. Nadie, Daniel, nadie. Porque Dios es espíritu. Y no había forma de ver a Dios de manera física. Pero el día que el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad?, tomó un cuerpo y vino a este mundo por medio de una mujer llamada María, una mujer virgen, una mujer que nunca había conocido varón y que había sido desposada por un hombre llamado José. José nunca la había tocado. El nacimiento de Jesús, la concepción de Jesús es una concepción virginal. No es una concepción cualquiera. A María nunca José lo había tocado, nunca. Y eso lo hace diferente a Jesús, porque Él vino en una concepción virginal. Y cuando Él vino a este mundo, dice Colosenses 1:15, y Él es la imagen del Dios invisible. ¿Está aquí conmigo o no? Y en Hebreos 1:3 dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Y por qué es importante decirle eso? Porque cuando Jesús sale por primera vez del vientre de María y Él viene a este mundo, lo primero que pasa es que el cielo se paraliza. Los ángeles todos se detuvieron en el momento del nacimiento de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque era la primera vez que los ángeles, los serafines, los querubines, todas las entidades espirituales, por primera vez estaban viendo la gloria visible de Dios. Era tremendo, era maravilloso esa escena, porque por primera vez el Dios invisible se hace visible delante de todo el mundo. Qué bendecida fue esa generación. Qué bendecida fue esa generación que pudo conocer al Dios Emanuel, al Dios hombre. ¿Cómo me hubiera gustado haber nacido en ese tiempo? Quizás hubiera sido como aquel hombre que estaba en el templo, aquel hombre que le dijo: Señor, no permitas que vea la muerte, sino hasta el día en el que tome al Salvador en mis manos. O como aquella mujer viuda que servía en el templo y decía: Señor, aquella profeta que servía en el templo dijo: Señor, permíteme ver al Mesías prometido. Eran personas que tenían discernimiento y sabían que lo que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento, un día se iba esa palabra profética, se tenía que cumplir.
Pero lo triste es que no todos tenían esa revelación. No todos conocieron el día de su visitación y crucificaron a su Mesías. Crucificaron a su Salvador. Crucificaron a aquel que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Aquel que vino a reconciliarnos con el Padre. Amado, tú puedes estar delante de la verdad y no apreciarla. Puedes estar delante de la verdad y no valorarla. Y van a pasar tus años, los años de tu vida, y decir: ¿cómo no valoré la verdad que había delante de mí? ¿Por qué no lo aprecié? Por eso yo estoy tan agradecido con Dios, que tuve la bendición, y no por mí, sino es gracia de Dios, de conocer a Cristo cuando yo tenía 17 años. Esa es la bendición más grande que pude haber recibido en mi vida. Y que desde ese día hasta adelante he creído que sin Él yo no puedo vivir. Ahora tú quizás dirás: pastor, pero yo no tengo esa edad, ya soy mayor de edad. No importa, lo importante es que hoy valores de que a quien tú puedes recibir en esta noche se llama Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías prometido. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? ¿Alguien puede decir amén en esta hora? ¿Dónde está esa iglesia que tiene discernimiento? Esa iglesia que puede valorar la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, voy a avanzar porque el tiempo me gana. Usted diga conmigo: Jesús es Dios y se manifestó en carne. Jesús no es solo un niño en el pesebre. Escuche, algunos ya compraron al niño y lo tienen tapado. ¿Te das cuenta la tradición? Están esperando las 12 para destapar al niño. ¿Sabe cómo se llama eso? Una fe sincera, pero una fe equivocada. Porque detrás de eso hay ternura, hay sinceridad, pero por falta de conocimiento hay un error. Amado, Jesús ya no es un niño. ¿Está aquí conmigo? Jesús ya no es un niño. Jesús no es solo un niño en el pesebre. Jesús es Dios caminando hoy entre nosotros los hombres. Amén. Necesito que sepas que el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. En Lucas 1, 34, 35 vamos a encontrar que Jesús no fue la simiente de José. Jesús es la simiente de Dios. Fue simiente de Dios. Él nació de una virgen por el Espíritu de Dios. Esto lo separa de todos los líderes religiosos del mundo. No compares a Jesús el Cristo con Buda. No comparemos ni pongamos en el mismo nivel de Jesús el Cristo con Mahoma. No compare a Jesucristo con ningún fundador de ninguna religión del mundo. Jesús es Dios. Él no se compara con nadie. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y como hombre en la tierra, Él fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero Él nunca pecó. ¿Sabes por qué? Porque el pecado no estaba en Jesús. Desde su concepción, su nacimiento, su niñez, su adolescencia, su juventud, la edad adulta de Jesús nunca pecó, nunca. Y sabe, esa es una demostración que realmente si Jesús lo pudo hacer, usted y yo con Jesús también lo podemos hacer. Porque Él ya demostró que sí se puede vivir en santidad y en obediencia. ¿Usted cree que Jesús no era guapo? Qué hermoso habrá sido Jesús, ¿verdad? No me imagino. Por ahí lo dibujó alguien. No voy a decir nombre, usted sabe. Por ahí lo dibujaron su rostro, ¿sabe?
le voy a decir algo, esa imagen se queda pequeña. Porque el pintor o la inteligencia artística detrás de ese dibujo no se dio cuenta que la hermosura de Jesús no estaba en los rasgos físicos de su rostro, no estaba en el color de sus ojos. La hermosura de Jesús no estaba con nada que ver con lo exterior. La hermosura de Jesús tenía que ver con lo que estaba dentro de él. La mirada de Jesús a una persona tenía el poder de cambiar y de transformar. No había nadie. Yo me imagino si alguna mujer se acercó a él y lo quiso, me voy a imaginar, ¿no? Déjeme pensar que alguna vez por ahí alguien, alguna filistea, egipcia o cananea por ahí, se habrá acercado y habrá dicho: ese es el muchacho que está de moda, ¿no? Porque usted sabe que a los 30 años ya era una persona adulta en ese tiempo, hoy a los 18. Y me imagino que a los 30, siendo un joven en su mejor momento de Jesús, alguien habrá dicho: ese es el joven de moda. Él es el que trae multitudes. Él es el que tiene varios likes en el Facebook, en el Twitter. Él es el que tiene varios me gusta en el Instagram. Ahí vamos a verlo, vamos a conocerlo, ¿qué tal? Pero cuando lo vieron a Jesús en los ojos, yo me imagino que no habrán visto, mi hermano, a un ser humano común y corriente, sino que habrán visto, ¿sabes qué? La esencia del amor. Porque Jesús no tiene amor. Jesús es amor. ¿Y sabe por qué es amor? Porque Dios es amor. Por eso que el que no ha conocido a Dios no tiene amor ni ha conocido el amor. Porque solo Dios te puede dar ese amor genuino. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Amén. Ay, papá. Mire, cuando él nació, sucedió algo maravilloso. Que vinieron los famosos magos por la gente. Los magos que vinieron, ¿de dónde? Ayúdeme, ¿de dónde vinieron? De Puerto Nuevo, ¿de dónde? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vinieron estos magos? De Loreto, la cuadra 8. ¿De dónde vinieron? Ayúdeme, Chacaritas. Ahí hay unos buenos magos. ¿De dónde vinieron? Del oriente. Ayúdame. Los magos que vinieron del oriente. Escuche, en Mateo 2:11 nos habla que eran sabios. Eran los sabios, en otras palabras, científicos de su tiempo. Se dice que fue Daniel quien les dio las características, o mejor dicho, las señales y la sabiduría y la enseñanza para saber de que en algún día aparecería una estrella. Es lo que dicen algunos estudiosos. El punto es que estos tres sabios eran científicos de aquel entonces y vinieron a este lugar donde Jesús estaba a punto de nacer, porque vinieron con un solo propósito. ¿Y sabe cuál era el propósito de esta gente? Que venía de miles y miles y miles de kilómetros. Pero llegaron hasta ese lugar a adorar al rey de los judíos. Escuche, cuando alguien entiende el valor que tiene Jesús, no importa qué tan lejos tú vivas, no importa qué tan lejos esté tu casa. Usted puede vivir en Ventanilla, usted puede vivir en Ancón, usted puede vivir en Cieneguilla, usted puede vivir en Pachacute. Usted puede estar a 1 hora, 5 horas, pero cuando alguien sabe dónde está Jesús, no me interesa lo que yo tenga que hacer. Yo he visto su estrella en el cielo. Hay una señal en el cielo que me dice que en esa casa de Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, está Jesús de Nazaret. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Amén. ¿Cuántos saben que Jesús está aquí? Amén. Y Él está caminando en medio de su iglesia. Amén. Por eso que no importa el viaje que hayas hecho tan lejos, Jesús vale la pena. Jesús vale la pena. Amén. Y no solamente los sabios del oriente pagaron el precio de venir tan lejos, sino que no llegaron con manos vacías. Ay, papá.
Mira a tu hermano que está al lado. Si vas a tener un encuentro con Jesús, no puedes llegar con manos vacías. ¿Sabes cuál es el problema? Que lamentablemente las personas hemos aprendido por tradición que lo único que tú y yo tenemos que hacer delante de Dios es pedir, ¿verdad? Porque eso es lo que la tradición nos enseñó, que solo delante de Dios hay que pedir, hay que rogar, hay que implorar. Vamos, pide, 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 pide. Porque vemos a Dios como alguien solo que puede proveer nuestra necesidad. Y sí, Dios puede, Cristo puede, el Espíritu de Dios puede sanarte, puede liberarte, puede prosperarte, puede bendecirte la vida. Pero te voy a decir algo: ¿de qué vale que hoy tengas lo material si mañana más tarde lo corrupto será incorruptible? Escuche, ¿de qué vale si hoy lo material mañana será corruptible, se va a perder, se va a echar a perder? Lo material no es lo más importante. Hay gente que pide sanidad, tú te sanas, pero ¿qué te garantiza que luego no te enfermes? Jesús te puede dar más de lo que tú te imaginas. Escúcheme, hablaba con un catedrático de una universidad, hablaba con un director de una universidad importante en este país, y yo le pregunté a él, le dije: ¿te gustaría tener a Jesús? Y él, bien sabio, me dijo: yo lo tengo. ¿Te gustaría que Él se entrone en tu corazón? Él está entronado. ¿Te gustaría caminar con Jesús? Yo camino con Él, me dijo. Pero cuando le hice esta última, ahí no supo qué responderme. Y le dije: ¿te gustaría ser como Jesús? Me miró. Y creo que hasta ahí llegó su conocimiento, su sabiduría, porque ya no supo qué responderme. ¿Sabe por qué? Porque el que dice que permanece en Jesús debe andar como Jesús anduvo aquí en la tierra. Y lo miré y le dije: no te preocupes. Si tú hoy no eres como Jesús, lo puedes hacer, pero sabes que necesitas rendirte delante de Dios. Necesitas humillarte delante de Dios. Necesitas reconocer que necesitas a Dios como el Señor y Salvador de tu vida. Porque el que tiene a Jesús, escuche bien, el que tiene a Jesús lo tiene todo. El que no tiene a Jesús no tiene nada. Puedes tener carro, puedes tener casa, puedes tener dinero, puedes tener una mujer, y si quieres 1000 mujeres, pero ¿de qué le vale al hombre tener los placeres, los deleites de este mundo, si mañana tu alma se va al infierno? Si todo lo que el mundo te da no llena el vacío de tu corazón, el único que puede llenar ese vacío de tu corazón, el único que le puede dar sentido de propósito a la vida de una persona, ese se llama Jesús de Nazaret. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Dale palmas al Rey de la Gloria. Estos científicos y sabios del Oriente, ¿qué trajeron? Ayúdame. Ayúdame, ¿qué le trajeron a Jesús? ¿Y por qué le trajeron oro? Alguien por ahí diría: ¿no es que era humilde? ¿No es que Jesús era humilde? ¿Por qué le trajeron oro si Él es humilde? Eso. ¿Por qué le trajeron oro? Porque hay gente que por tradición asocia la humildad con la pobreza, asocia la humildad con la miseria. Escúcheme, Jesús nació en un pesebre, en un lugar carente, pobre. No había otro lugar en la ciudad donde Jesús naciera. Pero escuche, Él se hizo pobre. Él se hizo pobre. Pero escuche, nuestro Dios y Padre es dueño del oro y es dueño de la plata. Él no tiene ninguna necesidad.
Y en su nacimiento, aún a pesar que su inicio fue en medio de la carencia, en medio de la pobreza, el Señor se encargó de traerle provisión. El Señor se encargó de traerle lo que él necesitaría para el camino. Amados amigos que están aquí, no importa dónde hayas nacido, no importa dónde te hayas criado. Quizás te criaste en medio de la pobreza, la miseria, de la carencia. Quizás naciste en medio de los conflictos, del caos. Pero quiero decirte algo: cuando Jesús llega a tu vida, el Señor trae todos los recursos que tú necesitas. Él trae una provisión divina para el camino, porque Él sabe que para cumplir el propósito y el destino que Dios tiene para ti, tú necesitas protección, tú necesitas provisión y tú necesitas la guianza del Espíritu de Dios. Por eso que los magos del oriente, o los sabios del oriente, le trajeron oro, le trajeron incienso, le trajeron mirra. Y cada uno de esos regalos, cada uno de esos presentes, mira, viajamos tan lejos, pero no llegamos con manos vacías. Mira a tu hermano que está al lado: nunca llegues con manos vacías delante de Dios. Siempre trae algo como honra para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está aquí conmigo o no? Yo siempre les he enseñado a mis hijos: nunca venga a la iglesia con manos vacías. Siempre traiga algo conforme Dios los ha bendecido. El que Dios le dio más, van a traer más. Los que tienen menos, van a dar de acuerdo a lo que tienen. Ahora está el tercer tipo de personas, que esos son unos locos, que aunque tienen menos, siempre dan más. ¿Dónde están ese tipo? Solamente hay una allá. Siempre hay uno allá, hay una allá, que siempre dice: aún lo que no tengo, lo poco que tengo, yo todo se lo doy a mi Señor. El oro solo se le daba a los reyes. El incienso solo era para los dioses de ese tiempo. Por eso que el darle incienso estaba simbolizando que este no era un Dios cualquiera, era el verdadero Dios. Y la mirra, escuche bien, así como el incienso representa su divinidad, la mirra representa su humanidad. Por eso que la mirra representa la humanidad y el sacrificio que Jesús daría en la cruz del Calvario. En 2 de Samuel 24:24 dice: no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste. ¿Está aquí conmigo en esta hora o no? Mire lo que dice: no ofreceré a Jehová mi Dios. ¿Qué significa holocausto? Ofrenda. No le daré ofrenda a Jehová mi Dios que no me cueste. Mira a tu hermano que está al lado: si le vas a entregar algo a Dios, dile: te tiene que doler. ¿Está aquí conmigo o no? No reprenda al diablo cuando va a dar la ofrenda. Alguno dice: el primer billete que saque, ese va a ser para Dios. Y sacas el de 100 soles y dice: que Dios te reprenda, Satanás. Y quieres sacar los 5 soles que le das al que cuida tu carro allá afuera. Mira a alguien que está al lado, dile: dale al Señor lo mejor que tienes. Dale a Dios lo que te cueste. Amén. ¿Por qué? Porque ¿cuántos sabemos que Dios se merece lo mejor? No, usted no me ayuda. Él dio lo mejor para nosotros. Él dio a su Hijo unigénito. Y usted y yo le damos a Dios lo mejor. Nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, nuestro mejor servicio, nuestra mejor ofrenda. Todo lo mejor que tenemos es para Dios. Entonces mira a alguien que está al lado: cuando tú honras a Dios, Él cambia tu condición. Dile: Él cambia tu condición. Él cambia tu condición. Quizás muchos vinieron débiles. ¿Está aquí conmigo? Pero hoy te vas a ir fuerte en el nombre de Jesús. Hoy quizás mucha gente te tomaba en poco y te menospreciaba, pero el Señor te va a vestir de gloria y de honor y de honra. Amén. Escuche bien: quizás para mucha gente tú no eras valioso, no eras importante, pero cuando Cristo llega a nuestra vida, Él nos endorsa. ¿Sabe? Antes nadie quería tomarse un café conmigo. Yo siempre he dicho que los 22 de julio, que es mi cumpleaños, no se vaya a olvidar, apúntelo ahí. Es parte del sermón.
compartí ese cumpleaños con un amigo de la iglesia donde yo congregaba. Y recuerdo, para hacer corta la historia, que yo en aquel entonces trabajaba en el sector pesquero. Dios me bendijo mucho y yo preparaba comida, preparaba tantas cosas para recibir a los hermanos de la iglesia. Pero este hermano, que también era un hombre de Dios, de por cierto, parecía que era más querido que yo en la iglesia. Y yo estaba a las 10 de la noche esperando que lleguen a mi casa y no llegaba nadie. De repente, como 10 para las 12, llegaba un amigo que era el más fiel de todo. No voy a decir su nombre por respeto, pero él llegaba 10 y yo con la comida allá adentro. Y decía: amigo, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, gracias. Y los demás se han quedado allá, me dice. Pero allá no hay comida. Espérate, ahorita le voy a escribir a todos. Media hora después llegaba toda la mancha por la comida. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente no puede ver lo que está dentro de ti, usted no me está ayudando. Lo que la gente no ve, lo que está dentro de ti. Porque dice la Biblia que Dios ha puesto tesoros en vasos de barro. Y el vaso de barro somos nosotros, porque Él es el alfarero. Y ese tesoro se llama Jesús de Nazaret. Cuando alguien ve la grandeza que está dentro de ti, nunca te va a menospreciar, nunca te va a tomar en poco. Yo declaro que el que se encuentra con Jesús en esta hora, su condición va a cambiar. Tu condición va a cambiar. Alguien puede decir amén en esta hora. Estoy terminando. Dele palmas a Dios por eso. Ay, papá. En Isaías capítulo 7, 14 nos enseña que Jesús no es un árbol de Navidad. Jesús no es una fecha, no es un consumo. ¿Está aquí conmigo? La Navidad es Cristo Jesús. Isaías 7:14, mire lo que dice, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Habiendo dicho esto, habiendo enseñado que el centro de la Navidad es Jesús, y que la Navidad no es una fecha, sino que la Navidad es una persona, yo te pregunto algo: ¿cuántos quieren ese regalo en esta Navidad? ¿Sabe? Ese regalo lo incluye todo. Ese regalo lo incluye todo. Te da vida eterna, te da sanidad, te da liberación, trae cambio y transformación, trae prosperidad, trae crecimiento, trae avance. Yo soy testimonio de que el que recibe a Jesús, su vida cambia y es transformada. Si tú en esta noche valoras el verdadero significado de la Navidad y sabes que la Navidad no tiene que ver nada con el consumismo y no tiene que ver nada con lo material, sino que la Navidad es Jesús, yo quiero que en esta hora te pongas de pie diciendo: yo quiero a Jesús en mi corazón, lo quiero en mi vida, lo quiero en mi casa, lo quiero en mis hijos. Dios con nosotros, Emmanuel, el deseado de mi alma, Emmanuel, en quien he puesto mi confianza. La revelación del cielo está aquí. Dios con nosotros, Emmanuel, el deseado de mi alma, Emmanuel, en quien he puesto mi confianza. La revelación del cielo está aquí. Ahí donde tú te encuentras, quiero que por unos minutos cierres tus ojos, porque muchos de nosotros necesitamos arrepentirnos.
Nos hemos dejado poseer por el espíritu navideño. Necesitamos arrepentirnos porque muchos hemos estado idolatrando una fiesta. Muchos de los que estamos aquí hemos perdido la verdadera esencia de la Navidad y equivocadamente le hemos transmitido a nuestros hijos tradición, costumbres, cuando lo que deberíamos haberle enseñado y modelado es que Jesús es la Navidad y que necesitamos a Jesús en nuestra vida. Estamos agradecidos por todas sus bondades, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero necesitamos decirle: Señor, perdóname. Bendiciones. Si nos están viendo, te invito a que hagas la oración más importante de tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que mis pecados me apartan de ti. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y al tercer día Él resucitó. Hoy confieso con mi boca públicamente a Jesús de Nazaret como el único Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo o una hija de Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, comparte y suscríbete a nuestro canal y aprieta la campanita para que te llegue una notificación. Bendiciones.